Hola, bienvenidos a otra charla virtual de La Silla Vacía. En esta época de cuarentena nos hemos pasado al Zoom, pero pues eso trae algunas ventajas. Hoy hay gente que, por ejemplo, como Germán, que ya les presentaré, que nos contesta desde Buenos Aires, y eso pues es una de las ventajas, y no tenemos que recorrer la ciudad ni el tráfico para hacerlo, es relativamente fácil. Hoy, siguiendo una serie de charlas que hacemos en alianza con la Fundación Ideas para la Paz, decidimos traer como tema un estudio que ellos acaban de sacar sobre las empresas en épocas del COVID. Para eso invitamos a Natalia Sarmiento, ella es la directora de Empresas y Derechos Humanos en la FIP, en la Fundación Ideas para la Paz. Bienvenida, Natalia. Hola, Eduardo, muchas gracias por esta invitación. Y también a Silvia Escobar, ella es presidente de Terbel. Pues por supuesto, si vamos a hablar de empresas, pues es muy importante tener a las empresas. Entonces, Silvia, muchas gracias por darnos tu tiempo. No, gracias a ti y gracias a estar en un panel con la FIP que ha sido aliada nuestra durante tanto tiempo. Así es. Y para darle un enfoque más regional, porque normalmente nos quedamos en un análisis muy puntual y dado que esta pandemia es global, pues por lo mismo es una pandemia, invitamos a Germán Sarama. Él es el punto focal para América Latina y el Caribe del Centro de Conducta Empresarial responsable de la OCDE. Él nos contesta desde Buenos Aires, como lo decía al principio. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a La Silla Vacía y a la FIP por la invitación. Bueno, pues Natalie, empecemos por el análisis que ustedes han hecho. Ustedes hicieron un análisis muy riguroso que de hecho ponemos en el link acá abajo de esta charla, donde mapearon cientos de empresas, y esto es un trabajo que se sigue haciendo, que es un trabajo vivo, donde caracterizaron qué están haciendo las empresas para responder a la pandemia, un poco pues para poner sobre la mesa y tener un piso común. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cuáles son los datos más relevantes? ¿Qué están haciendo las empresas en este momento? Y cómo son sus principales conclusiones, que insisto, son conclusiones que están dándose sobre la marcha. Bueno, Eduardo, sí, efectivamente quisiera encuadrar un poco este ejercicio que realizamos en una premisa básica que tenemos en la Fundación Ideas para la Paz, y es que el sector empresarial es fundamental en términos de su influencia en el bienestar de la sociedad, y que además tiene un enorme potencial para jalonar transformaciones en cuanto a construcción de paz, desarrollo sostenible, seguridad, entre otros. Y dado que el COVID-19 es una emergencia que está tocando todas las esferas de la sociedad, pues nos pareció apenas natural preguntarnos por cómo están respondiendo las empresas en Colombia a este escenario que hasta hace 2 o 3 meses era totalmente imprevisto. En esa medida, pues también reflexionamos que las respuestas empresariales no están ocurriendo en el vacío. Sin duda están ocurriendo una triada entre las regulaciones nacionales, entre lineamientos de conducta empresariales internacionales y también, por supuesto, las expectativas de los ciudadanos. Entonces ensamblamos este especial, que como mencionas es sobre las empresas en tiempos del COVID, y que tiene 2 secciones que nos permiten hacer un barrido de cómo vienen reaccionando las empresas a la crisis. En el especial que podrán observar, estamos mirándolo todo. Es un espectro que va desde lo más filantrópico por un costado hasta asuntos que reposan en el corazón del negocio, como lo es el manejo de riesgos sobre sus empleados, contratistas, entre otros. Y hay muchas cosas que estamos visibilizando ahí que no necesariamente tienen mucho eco en la opinión pública, pero que nos parece importante mirar. Habiendo dicho eso, nosotros vamos a seguir haciendo entregas periódicas, pero en nuestra primera entrega, que salió hace algunos días, registramos cerca de 400 respuestas empresariales que son absolutamente diversas, y desde ahora les anticipo que en nuestra próxima actualización estaremos cerca de duplicar este número de registros, lo cual quiere decir que el sector empresarial se está... ¿Qué encontraron de manera general como para caracterizar esto? Entonces, nosotros encontramos que el grueso de las acciones están en cabeza de las grandes empresas, pero que también hay registros provenientes de gremios y también sectoriales. En cuanto a la distribución geográfica de estas acciones, muchas de ellas están en el nivel nacional. Recordemos que hay empresas colombianas que operan en otras regiones, claro, pero también hasta el momento hay algunas concentraciones importantes de acciones en ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín o Cartagena. Y por otro lado, cabe mencionar que nosotros hemos venido manejando un enfoque complementario en nuestro análisis, donde miramos por un lado qué tan cercanas son las respuestas empresariales al negocio, y por otro lado, más bien nos estamos orientando a ver
cómo se alinean con estándares de conducta empresarial ¿Y qué responsable. encontraron ahí? Que eso es lo que más me parece interesante. O sea, ¿qué Listo. tan alineadas al negocio o qué tan hacia lo otro están Sí, haciendo? ¿Cómo están entonces, reaccionando? sobre eso, digamos, sobre eso, en cuanto a qué tan cercanas están el negocio, ahí lo que se han destacado hasta el momento son las medidas de filantropía, sobre Ujú. todo teniendo en cuenta las grandes donatones que ha habido en las principales ciudades del país en las últimas semanas. A eso le siguen las acciones de ayuda humanitaria y luego los aportes específicos al sector salud. Hemos encontrado otras iniciativas menos visibilizadas, pero no menos significativas, como acciones de pymes, donde el propietario de la empresa cubre costos de matrículas de los hijos de sus empleados. Ahora bien, ya en la otra arista, que es más la que tiene que ver con conducta empresarial responsable a partir de lo que dictan órganos como la ONU, la OIT o la OCDE, tenemos un enfoque especial en qué están haciendo las empresas frente a empleados directos o tercerizados, proveedores, contratistas, clientes, consumidores, y esto nos abre una perspectiva muy interesante porque aunque vemos importantes esfuerzos de las empresas para reducir los riesgos de salud y seguridad, mantener los empleos, los ingresos, también empezamos a ver situaciones donde de manera irregular se empiezan a afectar los derechos de estas personas. Sí, que ese es uno de los temas. El DANE publicó recientemente que 1.8 millones de personas salieron del mercado laboral y eso es un número que, si todas las cosas siguen igual, seguirá creciendo, como es de esperarse, y muchas analistas prevén una crisis que no veíamos desde épocas tan fuertes como la Segunda Guerra Mundial y unos decrecimientos muy fuertes de la región y del mundo. Y obviamente dentro de eso, el país entró formalmente a la OCDE en medio de esta pandemia. Eso fue una noticia que se dio en estos momentos y por eso invitamos a Germán también, porque pues si estamos ahí, pues comparémonos dentro de esos países, porque para algo entramos en ese sentido. ¿Cómo ve usted las prácticas que caracterizaba Natalie respecto a la región? Ustedes sacaron unos documentos de responsabilidad empresarial, como bien su centro lo dice. ¿Cómo nos ven en medio de la región, Germán? Sí, a ver, hemos venido trabajando durante las últimas semanas dentro del Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable con las distintas partes interesadas en tratar de analizar cuáles han sido los impactos que ha tenido la crisis generada por esta pandemia del COVID, tanto a nivel de empresas como de los gobiernos, y revisar un poco también las experiencias desde ambos lados, cómo han respondido gobiernos y empresas a nivel global y a nivel regional frente a esta crisis. A nivel regional hay algunos aspectos que me gustaría mencionar primero, y es cómo efectivamente esta crisis sí está impactando directamente los temas sociales, ambientales, laborales, que son precisamente las áreas que maneja la OCDE a nivel del Centro de Conducta Empresarial Responsable. En primer lugar, hay unas cifras según la OIT y la CEPAL muy interesantes y arrojan que en la región de América Latina y el Caribe podrían perder 14 millones de personas empleos debido a una contracción de menos 1.8% del Producto Interno Bruto regional. Si sumamos esto, por ejemplo, a que un 44% de esos empleos perdidos corresponden a sectores claves de las economías en América Latina, como el turismo, la alimentación, las actividades inmobiliarias, los servicios de fabricación y el comercio minorista sobre todo, pues nos encontramos en que son sectores en donde deberíamos tratar de priorizar las respuestas también desde los gobiernos y no únicamente cargar a que sea el sector privado quien deba asumir esas cargas. Entonces, con base en esto, lo que hicimos fue desarrollar un documento de política sobre la intersección entre la conducta empresarial responsable y el COVID, en donde generamos una serie de recomendaciones, tanto para gobiernos como para empresas, sobre cómo se podrían dar unas mejores respuestas frente a la crisis de manera articulada. Algunas de las principales cuestiones, por ejemplo, que encontramos por parte de los gobiernos es la necesidad de priorizar las relaciones laborales y la participación de las partes interesadas, garantizar, por supuesto, en la medida de lo posible el apoyo a los trabajadores teniendo este primer foco. También el tema de las licencias y beneficios para los trabajadores, que va muy de la mano con este punto anterior, porque la evidencia nos ha sugerido de una manera bastante amplia que si se proporcionan estos beneficios a los trabajadores, por ejemplo, en materia de licencias, en materia de poder trabajar de manera remota, esto aumenta la moral y la confianza de los trabajadores, que a la larga esto repercute en el mismo valor de la empresa, no solo a nivel reputacional, sino también a nivel de productividad. Manejar aspectos como la gestión ambiental, de salud y de seguridad, que es un punto también clave,
desarrollar un enfoque de gobierno corporativo, es decir, que desde la misma junta directiva se baje un mensaje sobre la necesidad de abordar todas estas cuestiones sociales, ambientales, de derechos humanos en el marco de la respuesta. Y un punto también muy importante que encontramos es la divulgación, porque hoy en día más que nunca los accionistas, los reguladores y todo el público en general está demandando y esperando mucha más información de parte de las empresas sobre toda la gama de riesgos que están enfrentando. Y si bien se reconoce que muchas empresas definitivamente no están en capacidad de abordar todos estos riesgos, pues es importante que esto se comunique, ¿no?, a todas las partes interesadas y sepan en qué situación se encuentran las empresas. Y especialmente esto también frente al gobierno, quien es el encargado de formular la política pública y de generar también este sentido de apoyo a la actuación de las empresas. Silvia, hay detrás de todas estas políticas y análisis que hacen desde la OCDE y desde la FIP, hay una pregunta mucho más sencilla y es ¿cuál es el rol de la empresa en una crisis como esta? ¿Sí? Y esto va desde no despedir a los empleados y tratar de vivir y de existir como empresa, hasta un rol, como lo describía el estudio, de filantropía, como de hacer donaciones fuertes al sistema de salud de grandes empresas que así lo permiten. ¿Cómo usted ha visto, en particular desde Terpel me llama la atención, pero dentro de un ambiente empresarial del cual usted pues está en permanente contacto, que ha enfrentado esto? Porque pues digamos el mapa es muy diverso, pero ¿cómo ha visto ese rol como más misional de la sociedad frente a las empresas y de las empresas frente a la sociedad en una crisis así? Bueno, mil gracias por esa pregunta, porque yo creo que es totalmente importante en este momento entender el rol de las empresas, no solo en los momentos de crisis, sino siempre. Porque cuando uno se sienta en su casa y ve que tiene luz, que tiene agua, que tiene internet, que tiene teléfono, que hay empresas que le suministran el transporte de alimentos, que hay manufacturas, son las empresas las que están detrás y a veces se nos olvida. Sin embargo, en estas épocas de crisis, pues toman una mayor importancia a la que tienen normalmente y que a veces no se les adjudica dicha importancia. Pero en este momento, más allá de los temas filantrópicos, y ahorita me quisiera referir a ellos, porque creo que Colombia ha tenido un movimiento filantrópico que es realmente de resaltar, pero no es solo en eso. O sea, el empleo de Colombia, el empleo está en gran parte en el sector privado. Todos los que somos empleados dependemos de que a las empresas les vaya bien, y en este momento no nos está yendo bien a la mayoría de las empresas. Entonces, las empresas juegan un papel fundamental en que, a pesar de los números que muestran unas caídas drásticas y unas pérdidas inimaginables en otros momentos de la historia, estamos ahí moviendo la economía, estamos llevando servicios, estamos haciendo filantropía, estamos cambiando la forma como nosotros los empleados podemos seguir trabajando dentro de todas las condiciones que nos permiten trabajar. Con salarios, con cambios, digamos, de turnos, cosas como que no es tan obvio para la gente, pero tenemos que ampliar las zonas donde está trabajando la gente, porque el distanciamiento hace que los escritorios tengan que estar más separados. Entonces hay que pensar una nueva forma de las oficinas, mandar equipos para que la gente tenga cómo trabajar desde sus casas o en la calle, cuidarnos muchísimo más, entonces estar pendientes de todas las tecnologías que están saliendo para seguir sirviéndole a Colombia desde la función que cada uno hace. Y ahí yo quisiera decirlo, digamos, lo difícil, pero sobre todo lo diferente que ha sido gestionar una empresa para que siga sirviendo al país con una incertidumbre que era lo que tú decías este momento. O sea, los gerentes de las compañías estamos acostumbrados a no tomar decisiones sin información. Y aquí no tenemos información, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué decisiones va a tomar el gobierno, no sabemos si va a haber una vacuna, no sabemos si el número de contagiados se va a empeorar. Entonces,
yo creo que las empresas han tenido un papel muy corajudo, diría yo, porque es ver los números caer. No solo caen las ventas, que es una cosa bien importante, sino que suben los niveles de cartera porque los clientes que quedan, los pocos clientes que quedan, también tienen problemas de liquidez y no pueden pagarle a las empresas. Entonces, esa caída en ventas y caída en recepción de ingresos hace que hayamos tenido que reinventarnos. Ustedes ven a todas las empresas reinventándose, grandes y pequeñas. Yo les doy un ejemplo muy pequeño y es el caso de nuestras tiendas al toque. Espero que ustedes hayan ido a nuestras tiendas al toque en todas las carreteras del país, pero nosotros vendíamos comida caliente, cocinada, y nos hemos dado cuenta que la gente necesita en este momento leche, pan, huevos, cosas de primera necesidad, y nos hemos tenido que adaptar rápidamente a que las personas encuentren esas cosas en el camino. Y lo otro, y tú lo mencionabas, era, se mencionaba en el estudio de la FIP, el tema filantrópico. Yo creo que en ese sentido ha sido impresionante ver no solo las donaciones en dinero, sino también, por ejemplo, en el caso de Terpel, que está donando toda la gasolina para que los bancos de alimentos puedan mandar los alimentos de los centros de las ciudades a los lugares más vulnerables para que podamos aguantar, digamos, esta ola del coronavirus. Pero además de esos temas, también la solidaridad, como por ejemplo una ciudad como Bogotá logra que la alcaldesa llegue a que todos los ciudadanos lleguen a donar 52.000 millones, y ahí las empresas tienen una participación enorme. Entonces, creo que las empresas aglutinan, las empresas mueven, las empresas permiten que la economía se siga moviendo en un momento tan difícil como este. Yo quiero hablar del rol de los gobiernos en general, a nivel región, a nivel local, municipal, porque ahí evidentemente ha habido por lo menos un tema de comunicación muy, digamos, desafortunado, de contradicciones, en el que pues el gobierno central ha buscado flexibilizar la cuarentena para que ciertos sectores funcionen, ¿no? Y por otro lado hay otros gobernantes con más prevenciones justificadas probablemente que han pedido que esto se haga de una forma más lenta, con muchas más medidas, con mucha más responsabilidad según ellos. Yo no estoy juzgando, estoy describiendo, digamos, el panorama. Vemos que hay una nueva flexibilización de sectores, que ya veníamos hablando del sector de las manufacturas y de la construcción, pero eso se va a ampliar en los próximos días, y esto supone evaluar el rol de los gobiernos. ¿Cuál debería ser el rol de los gobiernos? No solamente para permitir o no que estos distintos sectores funcionen, sino cuál debería ser su aproximación, porque a grandes rasgos uno ve que hay unas líneas de crédito flexibles, que es lo que ha buscado hacer el gobierno particularmente pues, colombiano, ¿no? Habilitar unas líneas de créditos para generar liquidez, como lo describía bien Silvia, y por otro lado apuntar a las personas más vulnerables de la sociedad a través de subsidios. Hay otras formas para hacerlo, ya hablaremos de la posibilidad, por ejemplo, de salvar empresas, que ha sido, digamos, Avianca el centro del debate, pero más allá de eso, es una decisión que habrá que tomar en algún momento, si salvar o no, y cuáles me refiero, a las grandes, las pequeñas, qué sectores, cómo lo ven. Sí, bueno, un poco lo primero que quisiera mencionar es que sin duda el rol de los gobiernos, bien sea el local, el regional o el nacional, es un rol de protección, ¿no? Y eso quiere decir, al menos en primer lugar, un papel donde se proteja el bienestar de las personas, ¿no? Y en esa medida tienen que ser decisiones pensadas, responsables, que además en un país como el nuestro adquiera una connotación de proteger a esa población vulnerable, donde además, pues un poco lo que nos ha mostrado la crisis en estos momentos es que es la población más desproporcionalmente golpeada por esto, ¿no? Es una población que está expuesta a ciertas condiciones donde si las decisiones de manera más amplia, incluyendo las de reactivación de la economía, no sopesan también esas otras variables que están ahí, pues pueden terminar, digamos, comprometiendo a
a esa población. Eso por un lado. Ahora bien, en cuanto a la parte de la reactivación económica y los distintos sectores, algo que es muy importante a nivel de gobierno es claridad y coherencia. Reitero, gobiernos locales, regionales y nacionales, claridad y coherencia para la puesta en marcha de estas medidas. La incertidumbre en medio de este escenario más grueso de incertidumbre solamente genera confusión, y lo vimos en el escenario de Bogotá, donde hubo personas que salieron a trabajar y se encontraron con que aún no se habían cumplido algunos de los parámetros que se habían establecido a nivel local para que sus actividades se reactivaran, y en ese proceso pues fueron personas que se expusieron, por decirlo de alguna manera, innecesariamente, o bien en el transporte público o a través de otros contactos. Entonces también ese elemento de coherencia y claridad en las decisiones es absolutamente importante. Y en esa medida pues también ahora uno de los asuntos que cobra mucha importancia, y quizás en la línea de lo que mencionaba Silvia, es cómo terminan de adaptarse las empresas, algunas ya con una trayectoria muy importante y una madurez en salud y seguridad en el trabajo, pero otras que apenas se están familiarizando con los temas de bioseguridad, ¿no? Y eso significa, por supuesto, que en la medida que se activen, pues entonces tienen que tener unas fortalezas mayores para asegurar que las personas que aseguran, a su vez, que las empresas puedan ser productivas, pues resguarden su bienestar, su salud, entre otros. Germán, yo quisiera entender más desde nivel región cómo están evaluando ustedes las acciones de gobierno. Ya decíamos que en Colombia hay a grandes rasgos eso, no estoy siendo muy simplista, pero es para poder discutir un poquito sobre el tema y sobre todo con discusiones más a largo plazo. Con Silvia, antes de arrancar esta charla, discutíamos de la importancia de entender esto a futuro. Y a futuro va a haber empresas que se van a quebrar, eso es un hecho. ¿Cómo debería actuar un gobierno frente a eso? ¿Cuál es salvar? Ha habido una discusión en redes sociales que implica, bueno, vamos a salvar a las pymes, ¿sí? Porque tienen unas características muy particulares. Otras personas dicen, no, pero hay que salvar a la gran empresa porque es la que más empleo da, si uno habla del empleo formal, pero la verdad es que la mitad de los colombianos están en la informalidad y son esas empresas más pequeñas las que permiten que a pesar de la informalidad haya un empleo. ¿Cómo deberían actuar los gobiernos dentro de este gran dilema con el supuesto de que hay poquita plata? Sí, a ver, yo creo que la discusión sobre qué tipo de empresas debería salvar el gobierno es un poco compleja porque tendríamos que tener demasiados elementos para analizarlo. Lo que sí estamos considerando es que al tomar decisiones de política pública que involucren a las empresas, los gobiernos tengan en cuenta que ya existen unos estándares y unas orientaciones a las cuales, de hecho, los gobiernos de América Latina, la mayoría han adherido. Incluso en el caso de Colombia, antes de entrar a ser miembro pleno de la OCDE, por ejemplo, ya era uno de los países adherentes a las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que son unas orientaciones que abordan 9 áreas, por ejemplo, en temas medioambientales, laborales, derechos humanos, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores. Así que se hace un llamado un poco a que los gobiernos prioricen en la respuesta estas orientaciones que ya están contenidas en instrumentos como estas líneas directrices, y que en las respuestas tengan en cuenta, por ejemplo, factores como la vulnerabilidad de ciertos sectores económicos, la vulnerabilidad de ciertas cadenas de suministro. Entonces, por ejemplo, cuando se preferencien o se hagan fondos preferenciales de socorro, de emergencia, para beneficiar ciertos sectores económicos, que se beneficie principalmente a aquellos que ya están respetando esos estándares de conducta empresarial responsable, aquellos que están considerando más las cuestiones laborales, las cuestiones ambientales. Y esto no es solo un llamado que ha hecho, por ejemplo, la OCDE, sino también gobiernos como el de Alemania. Angela Merkel hace poco declaró que en todo este proceso de recuperación tiene que haber claramente en el centro un foco en el desarrollo sostenible y en la creación de valor económico y social que deben tener las empresas en el largo plazo. Entonces, cuando pensemos en estos programas de emergencia o de recuperación en el corto o mediano plazo, los gobiernos deberían preferenciar precisamente esas empresas que han tenido en cuenta todas estas consideraciones y que han tenido en el centro a sus trabajadores, que han tenido en el centro la protección ambiental y social. Además, hay un tema muy importante que sí se está recomendando a los gobiernos y especialmente en América Latina, y es la contratación pública. Porque en esta situación de emergencia, toda la contratación pública se ha hecho a veces más flexible. Eso puede dar lugar también en muchos Que de casos entrada ya era muy flexible antes, ¿no? O sea, ya vemos como la contratación pública no son contratos laborales, mucha prestación de servicio, que es una de las recomendaciones que ustedes hacen.
Exacto, y además para la contratación de bienes y servicios públicos esenciales por parte del Estado. Entonces, en esto entran factores como luchar contra la corrupción, evitar que esa flexibilidad en las contrataciones públicas pueda generar actos de corrupción, y al mismo tiempo que en la contratación pública el Estado también como principal agente económico se haga responsable de incorporar los estándares ambientales, sociales, laborales. Esto es una cuestión fundamental. Silvia. Bueno, pues la verdad, Eduardo, yo considero que, pues no considero, yo creo que es obvio, el papel de los gobiernos es absolutamente fundamental y por lo menos desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchas de las empresas con las que normalmente nos reunimos, el papel del gobierno en Colombia ha sido muy bueno, incluso con las diferentes perspectivas de las que tú hablabas. Yo creo que es respetable que algunas personas piensen un poquito diferente con respecto a la gradualidad. Creo que lo que ha regido aquí es la buena fe y la búsqueda del mejor bienestar para todos los colombianos en términos de salud y en términos de economía, que como yo creo que ya se ha dicho mucho, no son dos decisiones diferentes, es una misma. Y yo creo que ha habido un buen complemento y yo personalmente creo que lo estamos haciendo bien, las cifras lo demuestran así, no somos el país con mejores cifras, pero sí dentro de las mejores cifras. Y hay algo que quiero destacar: cuando un gobierno toma una decisión en Latinoamérica y un gobierno toma una decisión o en Latinoamérica o en otra parte del mundo, hay que ver las condiciones de ese gobierno. No todos los gobiernos tienen los mismos recursos, no todos los gobiernos tienen los mismos niveles de educación, no todos los gobiernos tienen los mismos niveles de información. Entonces yo creo que en un país como este, que no tiene todos los recursos que podría tener un país, no sé, como Holanda o Suecia, incluso Estados Unidos o Canadá, pues las decisiones tienen que ser diferentes. Y yo creo que han sido decisiones generosas, acertadas, y creo que vamos por un buen camino. Y aquí entran las empresas nuevamente, porque las empresas tienen que hacer eco de esas decisiones que tomen los gobiernos. Y lo dijo Germán, y lo dijo Natalie, y lo dijiste tú. Digamos, el tema de comunicación en las empresas es fundamental, que nosotros estemos dando la información que es tanto al gobierno como a nuestros empleados y a nuestros clientes, y que estemos siendo responsables con lo que nos están pidiendo. A mí una de las cosas, por ejemplo, que me genera un poquito de miedo es que en esta, digamos, apertura inteligente que llama el presidente Duque, no todos cumplan con los protocolos que se están poniendo, porque si se cumple con los protocolos, podemos mostrar una tendencia de mejora en este momento. Pero si no se cumple con los protocolos, en unas semanas vamos a estar viendo mayores contagios y vamos a tener que volver atrás, como volvió atrás, por ejemplo, el gobierno de Chile en algunas decisiones que habían tomado. Entonces, las empresas y las personas, la sociedad en general, tiene que ser muy responsable frente a estos compromisos que estamos tomando frente a las decisiones con el gobierno. Entonces, yo creería que de nuevo la definición es una definición que tomamos con los lineamientos del gobierno, y como digo, creo que en Colombia se están haciendo bien. Y lo segundo es la responsabilidad y la disciplina con que lo hagamos en cada uno de nuestros sectores, en cada una de nuestras casas y nuestra actividad normal. Yo quiero cerrar la charla porque nos quedan muy pocos minutos pensando a futuro. Y el futuro pues yo en ese sentido soy más pesimista. Veo que si bien hay unas tendencias buenas, pues es claro que va a haber más desempleo, no hemos llegado a un pico de contagios y la crisis, digamos, no nos ha golpeado del todo. Y esa es una realidad, y esa es una realidad que hay que entender y hay que asumir, ¿no? ¿Cómo usted ve, Natalie, el rol a futuro dentro de todo este escenario que yo pinto catastrófico, pero así lo veo un poco, con el rol de las empresas para reactivar una sociedad que va a caer en mucha desgracia económica, por lo menos, sino sanitaria?
Bueno, yo creo que un punto de partida, bueno, primero estamos en un escenario todavía de mucha incertidumbre y casi que cada Absoluto. 24 horas reevaluando, ¿no?, qué puede estar ocurriendo, pero yo creo que la tendencia nos empieza a mostrar, y también pues con base en algunas, no sé, crisis anteriores, que la manera en que las empresas respondan a esos problemas que están enfrentando al día de hoy en el marco de la crisis va a tener unas repercusiones sustanciales en su productividad y en sus resultados en el mediano y largo plazo. Y eso, digamos, es un planteamiento muy básico en la medida que también, si hoy las cosas se manejan bien, pues el día de mañana, cuando regresemos a esa nueva normalidad, pues el tema de problemas legales, de pronto por litigios laborales para mantenernos en esa línea, pues serán menores o serán inexistentes. También en la medida que se exploren nuevas formas de realizar el trabajo, algo en la línea que se comentaba, y es que antes pensábamos que no nos podríamos reunir de cierta manera, pero esto nos está probando que sí podemos reunirnos y ser productivos de algunas otras formas, pues eso también será una contribución importante a esa recuperación que se nos avecina. Yo creo que también un elemento muy importante, y es, hoy estamos tomando decisiones en el día a día, pero eventualmente entrarán algunas decisiones que deben ser mucho más diferenciadas. Hay un asunto que a nosotros particularmente nos está llamando mucho la atención y es el asunto de género hoy, porque precisamente el grueso de las mujeres que están en el mercado laboral no están en sectores que están muy afectados por la crisis, y adicionalmente pues estamos todos viendo las cifras de violencia intrafamiliar y demás. Entonces también será importante en algunos sectores que se tomen unas medidas específicas o diferenciadas que también permitan atender de mejor manera a esas poblaciones que están en unas condiciones de vulnerabilidad que se están agravando actualmente. Creo que en general, digamos, el llamado está siendo un llamado a la resiliencia en términos también de adaptación, pero también cómo logramos reaccionar de manera conjunta bajo una lógica de corresponsabilidad para que tanto desde las empresas como desde el Estado como desde los mismos ciudadanos podamos sobreponernos a esto, entendiendo que pues no necesariamente vamos a regresar al escenario de normalidad que teníamos hasta de pronto diciembre, sino que también tendremos que hacer ajustes en la manera en que se sigue desarrollando nuestra economía y que nos comportamos como personas en el espacio público. Germán, para concluir, digamos, yo pinté un escenario pues catastrófico, pero no es por alarmar, sino pues porque son las cifras que uno ve y pues es una situación pues muy difícil y creo que uno podría como negarlas o pensar en posibilidades como para enfrentarlas. Entonces no era nada distinto a eso, Germán. Sí, sí, son cifras realmente que condicionan mucho todo lo que va a ocurrir y además si tenemos en cuenta que América Latina enfrenta retos adicionales, como decía hace un momento Silvia, no es lo mismo un gobierno europeo que un gobierno latinoamericano al enfrentar la crisis y por ejemplo acá si tenemos en cuenta la tasa de informalidad que se acerca a un 54% a nivel regional y que tiene a 140 millones de hombres y mujeres en esta situación, además sin protección social, pues obviamente es un agravante adicional desde el punto de vista de las respuestas que pueden dar los gobiernos. Yo creo que, en definitiva, y a modo de conclusión, la conducta empresarial responsable no debería verse necesariamente como una carga adicional, tanto para gobiernos como para empresas, sino más bien como una orientación estratégica que permita tomar mejores decisiones y que al final pueda maximizar las posibilidades de sobrevivir a las empresas en el corto plazo, pero que además en el largo plazo augure una recuperación que sea más resiliente, como decía Natalie, en la que propongamos mejores condiciones del punto de vista de respuestas de los estados y también de respuestas de las empresas y creemos en el largo plazo pues mucho mayor valor. Simplemente también quería cerrar mencionándoles que estamos justamente en la región de América Latina y el Caribe desarrollando un proyecto especializado que es de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe, en el que estamos tratando de acompañar a los gobiernos y a las empresas a implementar de mejor medida estos estándares, por supuesto, ahora en este contexto tan particular. Y la idea es apoyar a los gobiernos, a las empresas y a todas las partes interesadas, porque este tiene que ser un trabajo mancomunado. Como decía al comienzo, es muy difícil que se sobrecargue solo en un actor o en otro y tenemos que desarrollar ahí una articulación de la manera más inteligente. Silvia, tiene la última palabra, no por eso menos importante, por supuesto, pero sí me parece muy interesante ver desde un rol pues, directivo como el que tiene usted al final. Usted es la que ve los balances financieros, ve las pérdidas, ve que además su sector pues, se ha visto evidentemente muy golpeado por otras dinámicas, pero también asociadas al COVID.
a futuro, asumiendo, digamos, las pérdidas, como usted lo decía, y asumiendo, pues, la realidad, ¿cómo ve que va a jugar un rol el sector empresarial, el que usted representa, pero en general? Bueno, gracias Eduardo. La verdad es que me encanta cerrar este panel. Quiero primero agradecer a Germán por la noticia de ese apoyo que está desde la OCDE. Creo que lo deberíamos hacer un poco más público para que supiéramos, porque todos los apoyos que tengamos en este momento tan difícil son súper importantes. Lo segundo, decirles que yo siempre soy un poquito más optimista, aún cuando veo unos días que se nos vienen aún más duros de los que hemos tenido, porque como creo ya hemos tenido las causas, ahora vamos a ver las consecuencias. Sin embargo, también veo a un sector empresarial más resiliente, más innovador, a unos gobiernos que también están sacando su casta con unas medidas que no veríamos en otros momentos del mundo. Entonces creo que estamos un poco mejor preparados. También creo que si nos portamos bien y cumplimos los protocolos, estamos viendo una leve tendencia a mejorar un poco los niveles de movimiento de la economía. Como tú dices, Eduardo, con seguridad vamos a ver empresas quebradas, ya las estamos viendo, vamos a ver unos niveles de desempleo muy grandes. Las cifras estas de 1.800.000 desempleados en este momento son terribles, además porque uno está midiendo ahí tal vez solo los empleos formales y falta mucho de la parte de empleos informales, que yo creo que es como un 50% o más. Entonces esto es muy duro. Sin embargo, creo también que hay que empezar a mirar cómo va a ser ese nuevo normal. Y ese nuevo normal no va a ser normal, va a ser muy diferente a lo que tenemos hoy. Y es importante que la gente sepa que ese nuevo normal no va a ser el mismo de hoy. Yo no voy a volver a mi oficina mañana cuando digan que ya no hay problemas y que podemos atender a todo el mundo en la UCI o que ya hay vacunas. Yo no voy a volver a mi oficina a estar todo el tiempo que estaba, no va a haber la cantidad de gente, va a haber un nuevo paradigma alrededor de cómo trabajamos. Entonces yo creo que el teletrabajo y el home office llegó para quedarse. Entonces hay que dividir la gente, los equipos, para que nos turnemos y para que tengamos más espacios en la oficina, por ejemplo. Va a haber definitivamente una tecnología que entre desde los gobiernos, desde las empresas, nos guste o no. Yo creo que va a haber más información en manos de mucha gente que permita cuidarnos, que permita controlarnos. Creo que la educación va a cambiar muchísimo. Y yo creo que hay algo que es fundamental y es que va a entrar en la gente una sensibilidad que no se tenía hacia unos temas que me encanta que Natalie lo haya dicho, porque yo creo que vamos a tener un mundo más sensible y más solidario. El tema de las mujeres, por ejemplo, no solo en el caso del maltrato intrafamiliar que estamos viendo, dadas las cuarentenas que estamos teniendo, sino también los niveles de pobreza. También como el cómo ser más parte de una naturaleza que estamos viendo resurgir y que no podemos dejar volver atrás. Ese tema es súper importante y yo creo que las empresas tienen que empezar a mirar a sus nuevos consumidores. Ya los consumidores que tenían ya no existen. Van a ser consumidores que son más digitalizados, son consumidores, son más homofóbicos. También hay cosas buenas y cosas malas, pero vamos a ver cerrar fronteras, vamos a ver el miedo que tiene gente de que entren personas de otros municipios, departamentos, países, continentes. Vamos a ver muchos más domicilios, vamos a ver muchas más temas de digitales y de innovación. Entonces, yo no sé qué nos vamos a inventar las empresas, pero vamos a ir hacia negocios que hoy no existen y que están demandando estos nuevos consumidores en el mundo. Entonces,
mi invitación es a que empecemos a pensar que la normalidad no va a ser la normalidad que conocemos, va a ser una nueva normalidad, mucho mejor en muchas cosas y tal vez no tan buena en otros. Pero tenemos que irnos adaptando y tenemos que empezar a pensar en esa nueva normalidad que ojalá nos lleve a hacer cosas por un mundo que de pronto hoy no estaba tan visible, como el que acabo de decir, de las mujeres, de la pobreza y del medio ambiente. Creo que tenemos que cuidar mucho el medio ambiente y hoy estamos más sensibles a ello. Muchas gracias, Eduardo. No, pues a los tres muchas gracias y nos vemos en otra charla en la silla virtual. Hasta la próxima.